Para, ¡esa! ¡Vamos! ¡Qué bueno que acá estamos! ¿Cómo anda la gente? Bienvenidos. Esto es el Run Run del ¡Sí! espectáculo. ¡Me encanta! Claro que sí. ¿Cómo andan? Aquí estamos llegando con todo. En una tarde impresionante el día que está haciendo. Saludamos a la gente que nos visita allá. Mirá, es impresionante el estudio de Crónica. Saludamos, ahí se ven Se ve todos. todo, toda la gente que está ahí en la puerta. Qué lindo, están paseando con los menores, ¿no? Exactamente, Claro. con los menores. Muchísimas está. gracias. Parecemos como nos vienen a ver la vidriera, ¿no? Sí. La vidriera de Crónica. Estamos como en exposición. Sí, señor. ¿Cómo va, Ligo? Todo bien, fantástico. Buenas tardes para todos. Lindo día acá en Buenos Aires. Tenemos una temperatura de 14 grados 3 Sí. décimas. Las 4 de la tarde, 1 minuto. Y tenemos un programa realmente cargadísimo de información para acompañarlos como cada domingo hasta las 7 de la tarde aquí en la pantalla de Crónica HD. ¿Sabés que dicen Fernandito. que llegó el Run Run? Sí, llegó el Run Run, Pato querido. ¿Llegó el Run Run o no llegó el Run Run? A ver cómo dicen los ¿Cómo muchachos. me gusta? A ver. Tiene lo mejor rum rum. Ya llegó el Run Run, ya llegó el Run Run con la información. ¡Esa! Cómo me encanta, cómo pegó el tema de los decadentes, de los tulipanes, Cómo laburaron de con la Adri letra, también. Lido. No, espectacular, me encanta, ¿eh? Bueno, chicos, se está acomodando el equipo, Sí. está todo en orden, nuestra productora en el control o en el descontrol, como le quieran llamar, para mí es lo mismo. Viste que los controles de televisión Sí. son descontroles porque pasa No, de todo. No, pero además a contarle a la gente que entre el cambio de un programa y otro tomamos todas las medidas de seguridad. Obvio, Que sí. escuchamos, estamos escuchando. Alejandro, ¿no? Está en ¿Está el Alejandro? control. Qué grande, Ale, querido. Vamos, A ver, muy a bien, ver, a muy ver si bien. está Alejandro. A ver con el Jimmy cómo se porta. A ver, ¿sos vos, Alejandro? Es Alejandro, Alejandro, ahí está, qué groso, Muy bien, ¿eh? muy bien. Bueno, vamos a saludar al equipo, ¿sí? Sí, tenemos el equipo. Buenas tardes al señor Maximiliano Lumbía. Hola, Maxi, querido. Ahí estamos. Muy contento de estar con ustedes. Marianita Diarco, ¿cómo Hola, estás? Marian. Bombona. Hola, buenas tardes, hoy me vine más cornudita que nunca. ¿Más bien. qué? ¿Más? Más cornudita que nunca. Opa. ¿Cómo ¿Cómo está? estamos, ¿Cómo está el tema de los dardos? ¿Cómo Dios está? mío, ya nos vamos a ocupar. Creo que es un capítulo para dedicarle ahí un tiempito a Mariana. Para dedicarle a Mariana. No, pero si... Ningún palo, Una nada. mancha más Todo, muy bien. Bueno, el príncipe del espectáculo. Sí, señor. Raúl Martorell. Hola, Raúlito, querido. Muchas gracias, feliz de estar acá otro domingo con todo el espectáculo argentino. Muy bien, fantástico. Muy Bueno, bien. atención, quieren empezar a opinar, lo pueden hacer con el Run Run del espectáculo Sí, señor. numeral y nos pueden seguir ya mismo en nuestras redes sociales y escribirnos porque vamos a tratar de empezar a leer algunos de los tantísimos mensajes que tanto en @LíoPecoraro como en Twitter como en @LíoPecoraro en Instagram también empiezan a llegar. Claro, mi Instagram es soyferpiallo, @soyferpiallo, Instagram y Twitter, @Fernando Piallo, todo el mundo también a opinar, ¿eh? Perfecto, Bueno, muy bien. no es un enigmático, pero quiero que presten atención Sí. a la imagen que vamos a ver en pantalla. Opa. Esta mujer Sí. denunciada, acorralada y denunciada. En un ratito se van a enterar de quién estamos hablando porque es una cosa demasiado complicada, que roza la estafa. Va a sorprender, ¿eh? Sí. ¿Quién la denuncia a esta famosísima mujer? Su expareja. Apa. Porque se cansó. Dijo, basta, me A ver, harté. este Esto se episodio, termina acá. a ver, este episodio que vamos a contar a la brevedad de la denunciada es un episodio muy desagradable. Un episodio que tiene que ver con mal manejo de esta persona que está, por ahora, está sombreada, ¿no? Sí, pero en un ratito te vas a enterar de quién estamos hablando. Una persona muy, pero muy famosa, con un litigio a nivel matrimonio expuesto por todas partes, en todos los medios, y realmente va a dar que hablar porque hoy es noticia. Sus letrados, su letrado, el letrado de la persona que denuncia a esta famosa, va a estar hablando en un ratito con nosotros, así que no se pierdan. No es un enigmático, lo resolvemos en un ratito nada más. Sobre todo, ¿saben por qué? ¿Por qué? Me quiero detener un minuto, André. A ver. Sobre todo porque se dijeron tantas cosas, ha ventilado tanta intimidad, en teoría, ella, que él dijo basta, no O puede sea, ser que me haga quedar tan mal Él se cansó. y que yo sea el malo de la película. Yo creo que vamos a tener un antes y un después a partir de hoy, Lío, porque, a ver, ella viene hablando, hace años que viene hablando, viene tirando bombas. Ahora estaba guardada, en el último tiempo Sí, estaba guardada. Pero yo creo que él tenía como las pelotas ya infladas. Sí, Y justamente. creo, claro, y creo Ni más ni que menos. con la información que vamos a dar,
Como siempre digo acá en el Run Run, información precisa, está relacionada con darte lo justo, no es ninguna cosa inflada, es muy fuerte lo que te vamos a decir. Hay una denunciada y te vas a enterar de quién se trata. Muy bien, eso en un ratito. Pero ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en algo realmente espantosísimo. Una de las peores cosas que puede vivir una persona. Fíjate si tenés la imagen donde habla concretamente de él. Una imagen que está compuesta por él y su expareja y una hija que aparece en cuestión. Estamos hablando de el señor que ustedes ven en pantalla. Fíjate si tenés la foto que mandé, Ariel, por favor. Ahí está. Esa es la foto. Ahí está. Estamos hablando de Oscar Riggi, Lío. Denunciado por violación. El hombre que ustedes están viendo en pantalla, míralo, expareja de Romina Gaetani, por eso lo ven ahí con Romina Gaetani, fue denunciado en las últimas horas por violación por parte de su hija. Esta historia tiene podemos decir pocas horas. Una historia que se da a conocer porque estamos hablando de Lucila Riggi, que se manifestó en redes sociales. Una lucha interna que ella venía manteniendo de abuso sexual desde los 2 años hasta hace pocos días. Eso es lo que llama la atención. El relato es estremecedor, es asquerosamente espantoso, es realmente increíble si no saliera de puño y letra de la propia hija del señor que ustedes ven en pantalla. A ver, ese relato, Lío, que tiene pocas horas y que estamos choqueados, la verdad que está todo el mundo choqueado, primero por el hecho en sí. Pero la denuncia es terrible. Si nos ponemos a ver lo que manifiesta en este escrito con dolor, con lágrimas, con todo lo que tiene que ver este tema tan desagradable de abuso sexual por parte de un padre hacia una hija, estamos hablando de Lucila, que ella, te cuento, Lío, decidió cambiarse el nombre por todo lo terrible que ha pasado con este apellido. El apellido que tiene el señor que vemos en pantalla, que se llama Oscar Riggi, expareja de Romina Gaetani. Y ex músico de una legendaria banda argentina de rock nacional como es la Versuit Vergarabat. Exactamente. Quiero decir algo, Fer, antes que nos adentremos en este tema, todos los chicos tienen un juego, un relato que no es de una hoja. No. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Vamos a asistir ahora de a poco a lo que se pueda ir contando, de lo que ella misma decide exponer, Fer, en las redes sociales. Vos sabés, Lío, que como te manifestaba, es una historia que a nosotros como comunicadores, como ser humano, ¿no? Uno cuando escucha abusos, cuando escucha violaciones, son situaciones que uno no quiere que sucedan, que no pasen, pero según Lucila, la hija, padeció desde los 2 años un abuso sexual que está relacionado con la crianza de ella, crecer con un papá que abusó psicológicamente y también abuso físico, la violación. Si querés empezamos de a poquito a desgranar el relato en primera persona de esta carta pública que hace Lucila Riggi, que ahora se cambia el nombre y van a entender el porqué. Así empieza el relato. Quiero que presten atención porque cualquiera de ustedes, quizás más de unos cuantos, puede haber estado pasando lo mismo o puede estar pasando lo mismo en esta época o en alguna otra época de su vida. Mi nombre era Lucía Riggi. Mi papá, Oscar Riggi, ex guitarrista de Versuit Vergarabat, quien abusó sexualmente y psicológicamente de mí y de otras mujeres y personas desde que tengo memoria hasta hace exactamente una semana. Esto es muy fuerte, Lío. Así empieza, Así chicos. comienza hace pocas horas nada más el relato de esta niña, de esta mujer, que cuenta toda esta historia que es terrible. Dice, desde que tengo memoria, le temo a la oscuridad. Decía que un hombre de sombras venía a tocarme y a hablarme a la noche. No pude dormir en silencio hasta los 11 años. De chiquito me pasaban cosas raras. Tenía pensamientos cínicos y me daba culpa. Después mentí. Y mentí durante mucho tiempo. Mentí siempre. Luli, la buena, la linda. Luli, la que extremadamente buena. Luli, qué pesada. Luli, que es tan linda, tan inocente. Luli, la que le cantaba a la vida, a la naturaleza. Luli era yo. Ahí empieza todo el relato
de todo lo que tiene que ver con esta mujer que decide contar todo lo que le hacía su papá, Lío. Luli tenía un padre famoso y fantástico, dice Luli, que la llevaba a los lugares más caros y le daba sushi. Este papá venía una vez cada tanto, mientras se iba de gira y se fisuraba la plata entre prostitutas, hoteles 5 estrellas, cocaína y alcohol, entre otras cosas más seguramente. Mientras mi mamá y yo estábamos en la plena vulnerabilidad en un mundo en donde la gente te juzga y no entiende. Es el comienzo de un relato espeluznante. Estamos hablando de Oscar Righi. Ahí lo ven en pantalla, Oscar Righi, ex guitarrista de la Versuit Vergarabat. Chicos, quiero que vayamos opinando un poquito todo y hablando. Sé que ustedes tienen esta copia, esto que manifestó esta mujer que ha cambiado su nombre. Ella siente como una vergüenza y una indignación por todo esto que le está tocando vivir por estas horas. Mariana. Chicos, a medida que lo iba leyendo, a mí me da la sensación como que esto lo escribió, no sé si a ustedes les pasa, como que lo escribió una nena. ¿Sí? Siendo que hoy ya es una chica mayor. En muchas veces se refiere al padre como papi, como si hubiese quedado varada en un lugar de su niñez, ¿no? Al recordar esto. La verdad es que es escalofriante el relato, es escalofriante, porque cuenta cosas, bueno, ya lo vamos a ir repasando a medida a medida un poquito más, pero bueno, cuenta. No sé si me puedo adelantar un poquito. Sí, para... claro. Dale. Cuenta que el papá le pedía que se bañe con él cuando ella ya tenía 13 años. Esto son palabras de Luli. Dice que la hacía sentarse sobre sus genitales, que la tocaba de noche, que la espiaba cuando se bañaba y la espiaba cuando intentaba tener relaciones ya cuando estaba más grande y llevaba a sus novios a su casa. Él también la estaba espiando en esos momentos de intimidad con su pareja. La verdad es que yo tengo una pregunta, a ver si lo podemos debatir un poco. Leyendo todo este relato, yo veo que ella tuvo, sin poner en tela de juicio a nadie, sí a los adultos mayores. Veo que ella tuvo un tratamiento psicológico desde pequeña. ¿Qué pasa con ese psicólogo cuando le llega una nena que es abusada? Porque para eso están los psicólogos, porque ellos pueden sacar esta información cuando ven algo raro en un niño. ¿Qué pasa con ese psicólogo que no actúa ante la justicia, ¿no? Mira, Donde... Mariana, con respecto a eso, yo creo que nos estamos enterando todos de esta terrible situación. Es que el relato es tan extenso. No, y es como esto tremendo. tiene pocas horas, la verdad. A ver, yo quiero contar algo, Lío. Yo estoy en contacto con Lucila, que ahora se llama, cambió de nombre. Ume, ¿no? Se llama Ume, por esto que decíamos que siente, no sé, una sensación de... Por ahí se quizás siente más de segura y repudio, resguardada, totalmente, quizás, ¿no? no se siente identificada con ese apellido, todo lo que tiene que ver con su familia. Desde ayer que yo vengo hablando con ella, tratando de darle la contención y la seriedad que merece este tema. Ella reconoce que todo lo que expone en Totalmente. la red social Facebook Totalmente, es ha ella. sucedido. Primero que es ella. Es ella. Porque con tantos perfiles Claro. truchos que hay, chicos, y todo lo que tiene que ver. Es la hija del guitarrista, del ex músico guitarrista, ¿no? De la Versuit de la Vergarabat Versuit Vergarabat. y ex actual de Romina Gaetani, con quien sí tiene una banda, ¿no? Sí, tiene una banda que se llama La Rayada. Hasta el día de hoy está vigente. Bueno, hoy con esto de la pandemia no, pero siguen publicando cosas, tienen un Instagram. Tengo entendido que ellos dos no siguen juntos, Romina Gaetani Sí. con Oscar Righi, pero que sí mantienen este proyecto musical juntos. Laboral. Bueno, hablaste con Hablé con Ume, ella. con Lucila. También sé que la producción se comunicó y hablaron con la mamá. Sí. Dos figuras claves en esta situación. O sea, cuando hablamos de papá, mamá y nena abusada, hay que ver los responsables de una criatura de 2 años. Por un lado el papá, el que vemos en pantalla, por otro lado la mamá. ¿Tenemos la captura para poner en pantalla? Sí, ahora en un ratito vamos a poner la captura, porque cuando Lucila decide escribir esta carta, también menciona a la mamá. Y menciona que el padre la puso en contra de su madre, que hizo que declarara en la justicia
como que la madre era lo peor del mundo, hasta que un día, cuando ella creo tiene 8 años, logra llevársela a vivir con él y ahí empieza la peor de las pesadillas relatada en este posteo de Facebook que hace justamente claro, lo que dice, esta muy bien lo que decía mujer. Mariana, uno cuando lee esto, chicos, todos estuvimos leyendo, parece una niña chiquitita la que escribe. A mí me da esa O sea, sensación, sí. y justamente ella va con su memoria emotiva, va a esa criatura y escribe, y le vienen esos recuerdos terribles hasta hace pocos días, porque termina la carta diciendo que el abuso fue hasta hace pocos días. Hasta hace una semana. Antes de seguir con el relato, Fer, cuando vos te comunicás con ella, Sí. ¿con Ume o con Lucila, que es la misma persona? Yo preferiría que le digamos Ume porque Ume. ella decidió Ok, no llamarse ok, más ok, Lucila. ¿no? perfecto. ¿Qué Sí. te dice ella? Bueno, ella... Vos tenés todo un chat con ella. Vieron que con esto de las redes sociales uno ya empieza a percibir la sensación del mismo chat que te devuelve, ¿no? El ida y vuelta, cuando una persona está alegre, cuando una persona Sí, está triste. claro. Yo, en primer lugar, te quiero manifestar que me encontré con un silencio de tristeza, con un silencio de tristeza total, en donde esta persona, muy jovencita, tiene como mucho miedo. Por un lado tiene la libertad y la fuerza para salir a escribir y contar su verdad, pero como yo también le manifestaba, esto ya se hizo público y en buena hora que se haga público y que se lleve a la justicia, ya toma otro peso. Bueno, ¿y qué te dice ella? Ella me dice lo siguiente, muchas gracias por la contención, me demostré cómo es este programa de escuchar a las personas, me dice muchísimas gracias, dice, pero necesito un poco de tiempo, necesito tiempo para acomodarme con todo esto que me está pasando. Si uno entra a las redes sociales de UME, vas a encontrar toda la gente que la apoya, gente que se pone a disposición de ella. Así como si también entras al Facebook de Oscar, vas a ver la cantidad de repudio que tiene, la cantidad de insultos, la cantidad de amenazas, de todo lo que tiene que ver. Ahí estamos viendo, ella es UME, Lío. Ella es la hija Ella es la hija. del denunciado, ella es la denunciante concretamente. Después vamos a ver un poco de su arte, porque a ella lo que la calmaba en el relato es que es tan extenso, chicos, que necesitamos un programa entero para esto. Sí, sí. El relato es tan extenso que ella dice, lo único que a mí me salvaba era la guitarra, la música, escribir, componer, el arte. El arte era lo que a ella la salvaba después de los actos de violación sistemáticamente reiterados por parte de su padre, la expareja de Romina Gaetani, ex músico guitarrista de la Versuit Vergarabat. Entre las cosas que dice, por ejemplo, empezó mi anorexia, cada vez más sola. Llegué a pesar 35 kilos, me internaron 2 veces por deshidratación y cualquier persona que me daba cariño la hería y me iba. No podía tolerar. Creí que los hombres solo me iban a querer casi muerta, flaca y seductora constantemente. Seductora, sexy, sexy. Te tienen que, es muy fuerte, te tienen que querer coger para quererte. Es horrible. Te tienen que querer coger para quererte. Si no, es mentira. Los hombres solo quieren cogerte. Las mujeres solo compiten entre ellas. Ninguna mujer te quiere. Relato del padre a ella, ¿se entiende? Sí, sí. Relato del padre a ella. A ver, era la doctrina del papá, ¿Cómo la el manipulaba? mensaje que le quería meter en la cabeza a la Sos criatura. fea, todas son mejores que vos. La manipulaba diciéndole gorda, fea, y entonces la Era un chica, espanto. un horror, entra en la anorexia total y eso es Por el eso llegó a mensaje pesar del padre. 35 kilos. Empecé a hacer terapia por mi cuenta. Mi mamá enojadísima no podía verme. Nadie podía verme. Me fui a vivir sola y me fui y vine así desde los 17 años hasta hoy en día, cuando escribe la carta. Es tan fuerte, chicos, es tan fuerte que hasta trato de morigerar lo que más se puede. Y lo triste de todo esto, más allá de ver a esta criatura hoy muy triste, es la violación de un padre, la violación de alguien que te trajo a este mundo. Quiero que volvamos a la imagen, por favor, De alguien que vos de Oscar. necesitas una aceptación, de alguien que vos crees que te va a amar incondicionalmente, que hasta que más o menos no tenés un poco uso de razón o empiezan a aparecer todos
todos estos estigmas psicológicos, porque ella en un momento cuenta que se empezó a cortar los brazos. Claro, la O sea, autoflagelación. empieza con Es una que- autoflagelación con cosas heavy. El autodaño, Chicos, chicos. pónganse a pensar cómo está esa mente, esa cabeza, esa psicología, ese cuerpo. Es terrible. Ella sigue escribiendo, dice, Oski, que se ve que así lo conoce su familia, Oski, tipo serio, canchero, una estrella de rock, Oski, el amigo copado, Oski bondadoso, el que comparte cuando Escuchen, tiene. Papi me pedía que me bañe con él. ¿Está bien? No. Era chica. Papi me pedía que me bañe con él. Yo tengo ya 13 años. ¿No te parece un poco raro? Ahí O sea, empieza- entrando en la adolescencia. Chicos, un poco de silencio porque es sumamente desconcentrante. Por favor. Y Oski, Por favor. el ganador, el canchero, el que se lo veía a la persona buena, era para afuera. Claro, No bueno, no pero le a ver, sucedía como a ella. pasa, Con todas las como estrellas pasa de rock. no sé si como todas las estrellas de No rock, todas, como pasa pero- en estos casos donde hay un abuso. Como pasa con Para todo el psicópata. afuera es el mejor padre, el mejor hermano, el mejor tío, el mejor tipo, el mejor amigo. Y puertas adentro el demonio plasmado en primera persona, de quien es su progenitor. Su padre, ¿dónde Claro, queda la imagen del el hombre padre? que la trajo a este mundo, a este Bueno, plano. este hombre, vos decías, Diego, que en un pasaje de todo lo que ella va contando, cuenta que lo que hace el papá es sacarle fuerza a la mamá. Claro, la debilita La a la debilita madre a la mamá. para comprarse a su propia hija y tenerla Exacto, cerca diciendo, suyo y poder abusar. Tu Bueno, madre nunca te va a dar un claro. futuro, con tu madre nunca vas a llegar a ser alguien, con tu madre esto, con tu madre lo otro. Entonces, la niña que estaba perdida en ese mundo tan triste que le venía pasando de abusos. A ver, tengamos en claro, dicho por los psicólogos, que cuando uno es muy chiquitito, no percibe lo que es bueno y lo que es malo muchas veces. A ver, cuando una criatura es abusada a los 2, 3 años, es todo ese juego sexual de los perversos que quieren meterle a las criaturas, que te lo quieren hacer pasar como normal, y no es normal. No es normal todo lo que pasa de los abusadores con las criaturas muy pequeñas. Fernando, Sí. eso se llama, lo que hizo el papá de Luli, se llama síndrome de alienación parental. Es poner en contra a una parte de la familia, ¿no? En este caso le puso en contra a su mamá y a toda la rama materna. Es un maltrato psicológico impresionante donde ya hay un punto que no saben distinguir. O sea, de repente los menores manifiestan que no quieren ir con la mamá o con el papá y cuando le preguntan, quizás en el juzgado, ¿no?, de familia y demás, ¿por qué no saben decir? Simplemente se angustian y, Y se manifiestan, encierran. se encierran y manifiestan que no quieren. Bueno, Claro, hablando no, de dice- angustia, perdón. Escuchen lo que dice acá la denunciante. Mi papá disfrutaba de mi angustia, se excitaba con eso. Qué terrible eso. Mi papá disfrutaba de mi angustia y se excitaba con eso. Mis brazos con cortes superficiales no sirvieron, o sea, la autoflagelación, lo que decías vos, Mariana, Claro. que se había practicado. Dice, ataques de pánico. Mi mamá y mi hermano y la familia estaban destrozadas, estábamos todos rotos. Y empezó a salir con una mujer a la cual le quitó todo. Ella tenía una carrera y la convenció de que la iba a llevar al éxito. Pregunto, ¿estamos entendiendo que se refiere a la persona que está en pantalla, a Romina Gaetani? Yo creo que sí. Porque habla de que se junta con una mujer que tenía una carrera y le quitó todo. Mi teléfono no para de sonar. Yo cuando lo leí fue la persona que se me vino en mente porque Romina fue Gaetani. Acá hay un- el periodo más oscuro de Romina Gaetani. Además, Acá hay un punto muy... A ver, acá dice, mientras se quedaba días y días encerrado con ella tomando cocaína. No hace mucho tiempo, Romina Gaetani saca un tema con su banda, La Rayada, dedicada a esta sustancia. ¿Sí? Entonces, la verdad es que le prometió llevarla al éxito, al estrellato, cuando ella ya es una estrella. Ya tenía su ¿verdad? nombre.
Sí, Ahora, sí, claramente. la valentía de Luli, ¿no? Al poder manifestar y contar esto, que como todos saben, muchas veces las personas que pasan por una situación así no lo pueden decir y manifestar durante mucho tiempo y en algunos casos muchísimos años. Esto abre obviamente un portal a todas las personas que seguramente nos están viendo y quizás pasan por una situación igual y tienen que saber que lamentablemente la mayoría de los casos se da en el vínculo intrafamiliar, o sea, una cosa que uno cree es una locura, ¿no? Porque dice, ¿cómo alguien de la familia, alguien que tiene mi sangre, mi gen? Y sin embargo, muchas veces se suele dar, como es en el caso de Luli, que el propio papá aparentemente la violaba. Pero el papá es la máxima autoridad, ¿no? Claro. O sea, por eso la puede manipular. El referente, el héroe. el héroe chicos, de ella, el su héroe. ídolo. Porque Bueno, como decíamos recién, el relato es tan extenso y después de que ella termina esta exposición, hace una aclaración extensísima donde habla de no odio, donde habla ni siquiera hasta de hacerlo responsable por la historia que puede venir aparejada por parte de su padre desde que vino a este mundo, ¿no? Historia de cuando era chico, Eso que vos historias decís, vividas que en un momento no dice, yo conocemos. no me corresponde hablar de la historia de mi papá, en el caso de Oscar, pero da a entender que él viene de una historia también de mucho abuso, de mucha situación oscura. Dice, no soy yo quien para hablar de la realidad de mi papá, pero que en algún punto hace una aclaración. O sea que el papá ya venía desde chico con toda esta historia. Dice, para cerrar esta parte, Fer, chicos, no tengo más miedo. Esta es mi historia. Voy de nuevo. No tengo más miedo. Esta es mi historia. Mucho más extensa, pero es por acá. Espero que todas las mujeres y personas abusadas por Oscar Riggi, mi padre, puedan decirlo. Conozco a muchas que lo saben y que fueron víctimas de él, con las que ya me he comunicado. Es terrible el relato. Si ustedes tienen un tiempo, si tienen la red social Facebook, busquen el relato de esta carta de una hija a un padre violador. Ese padre violador es el hombre que ustedes ven en pantalla según su relato, del que no tenemos por qué descreer. Sí, yo Y menos cuando Fernando se comunicó con la víctima y le dijo que era todo cierto, pero que necesitaba, ¿qué? Algo fundamental, tiempo. Necesitaba tiempo. Tiempo ella necesita. sintió mucha fuerza, mucho coraje para escribir todo esto, pero ahora, como yo le manifestaba y hablábamos ayer, todo esto ya toma un carácter público en donde todos los medios de comunicación están tratando de tener el testimonio más buscado. Por un lado, la víctima, por el otro lado, el denunciado, Oscar Riggi. La verdad que es terrible toda la situación. Con respecto a lo que me dice Ume, ella pide un poquito de tiempo. Yo sé que la producción se está comunicando para ver si en el transcurso del programa podemos charlar con ella con el respeto que se merece. Con la situación. mamá hablamos, Sí. Fernando, y ahora me gustaría, Andrea, si tenés preparado el chat. Nuestra productora, Andrea Chiarello, habló directamente con la mamá de Ume o de Lucila, como quieran. Ume es el nombre de fantasía. Este es el chat. La pregunta es, queremos estar dándote un espacio para que hables, contenerte, acompañarte y demás. ¿Lo querés leer, Mariana? Esta es la respuesta de la mamá de Ume a nuestra productora, Andrea Chiarello, cuando le ofrece el programa para contar la historia y ponernos a disposición. A ver. Dice, mi hija no va a dar ninguna nota a ningún medio, así que por favor dejen de mandar mensajes. Acá después viene un audio que ustedes ven no está oído, que nuestra productora, Andrea Chiarello, le manda, tiene un solo tilde, a la mamá de Ume, y resulta que no escuchó este audio. Ahora, también hablamos con... No, perdón, no hablamos. También intentamos hablar con Romina Gaetani, Sí. que fue pareja de Oscar, el papá de Ume, que es quien lo denuncia por violación sistemática desde que tiene uso de razón, o mejor dicho, desde los 2 años, ¿no, Fer? Sí, desde los 2 años hasta hace una semana. ¿Escucharon? Sí. La violación sistemática desde que ella tiene 2 años hasta hace una semana. Te hago no con la cabeza porque cada palabra... Claro, que me estamos- decías, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasó? Te digo que no, es Es como... que es de muy no fuerte, creer. es muy fuerte la historia. A ver,
Estamos hablando de Oscar Rigui, ex guitarrista de la Versuit Vergarabat. Déjame la foto nuevamente de Oscar. André, por favor, dire. Escucha esto, Lío. Es terrible el relato. Terrible, terrible. Después viene toda la explicación de por qué ella Sí. dice... Porque encima, chicos, fíjense hasta el dolor tan fuerte que debe tener una hija que hasta pide en algún punto que no se lo juzgue, ¿no? O sea, si no me equivoco, Sí. que como que no vayan a atacar. A ver, eso es lo que decía, ¿no? Ella piensa que su padre lo justifica un poquito ahí. Yo no justifico nada de esto. ¿Vos sentís que lo justifica? Sí, lo está justificando, pero por supuesto para que no lo juzgue el público. Porque dice que también fue tratado de la misma manera cuando fue niño. En una parte de la carta, como que él fue criado así. Entonces, a través de eso, ella pide esa justificación para que no se la juzgue. Terrible. Lucila, deja de llamar la atención. Lucía, deja de llamar la atención. Le decía muchas veces el padre a la criatura. Cuando la chica con todo este abuso se manifestaba, tenía sus miedos, no podía dormir. Los fantasmas que la rodeaban. Oscar le decía a Lucila, Lucila, deja de llamar la atención. Ella dice, fui a 6 primarias, a 3 secundarias diferentes. Cada vez empeoraba todo. Dice, yo creí, tuve mis primeros novios. Esa es la pregunta, ¿qué pasa cuando la persona tiene su primera relación Claro. y está siendo abusada durante tantos años por su padre? Escuchen esto. Dice, tuve mis primeros novios y mis primeras intimidades. Casualidad que cada vez que estaba por intimar, Escuchen esto, escúchenlo. lo veía mirando por la ventana de vidrio que daba al patio. Escuchen. O sea, lo que dice Lucila es que cuando empezaba sus primeras relaciones sexuales, veía cómo el padre la espiaba. ¿Por qué la espiaba el padre? Porque ella tenía una casa que el padre le había hecho metros atrás de la vivienda donde él moraba. Perfecto. Donde él habitaba. Estaba la casa de adelante, Y en la casa de atrás donde vivía ella. patio en el medio Claro. y en el fondo la casa donde estaba la niña. Y en ¿no? La esas criatura. primeras relaciones sexuales de intimidad, de descubrirte con el otro, con el que vas a tener tu primer momento íntimo y privado, ella advertía cómo el padre la miraba. La miraba. ¿Y con qué excusa? Bajá la música. Como que se acercaba para pedirle que baje la música y ahí aprovechaba para espiarla. Asquerosamente repudiable. Dice que en el mismo fondo, en el fondo de la casa, en esa casa, era donde me bañaba y me tocaba cuando era bebé. Es el recuerdo que tiene de la casa del fondo, chicos. Es terrible la situación. A ver cómo es. Dice, el mismo fondo de la casa esa Sí. del fondo es en donde me bañaba y me tocaba cuando era bebé. Desde bebé hasta los 13, 14 años que la chica viene describiendo después. Claro, en ella la- cuenta que en el fondo ella después tenía como su departamentito, una cosa así, que es donde después está comentando acá que cuando intimaba con alguna pareja lo veía el padre. En el mismo fondo, que ella tuvo su departamentito después, es el mismo fondo que el padre la tocaba cuando era bebé. Eso es lo que ella... Ya es perverso, ¿no? Construirle un lugar enfrente a tu casa dentro de tu mismo terreno, ¿no? O sea, estaba como Bueno, pensado. quizás también era la manera de poder decir, Claro, voy a ver claro. a mi hija Claro, y estaba sí. en un lugar solo, apartado de su pareja del momento, de Claro, su familia del Claro. momento, ¿no? Escuchen, Eso era lo que yo escuchen. preguntaba, ¿no? Escuchen parte de este relato, por favor. Les digo que es tan extenso que venimos, tratamos de entender, de comprender, de morigerar, porque hay cosas que realmente son muy difíciles de poder contar en televisión. Dice así, papi era bueno de a ratos, me decía que era la única, que siempre iba a ser la más especial, la que más quería. También me hablaba de sus cosas personales, privadas e íntimas, desde muy corta edad. Pero guarda, a papi no se le contradecía nada, ¿eh? Si no, empezaban los tirones de pelo y los gritos. Papá me dijo que era gorda, que me vestía horrible, que parecía un payaso, que nunca iba a ser una mujer linda de verdad, como mi mamá. Y como todas las mujeres que se me acercaban alrededor. Siempre eran más lindas y más bellas, pero yo era especial.
cada vez que hacía canciones me menospreciaba en privado, pero después me sobrevaloraba delante de los demás. Oski, un tipo serio, canchero, vuelvo a lo de antes, una estrella de rock, los que todos querían tener cerca, el que todos querían tener cerca. Acá hay una parte muy fuerte, chicos, muy fuerte. A ver, creo que es el relato o la declaración que necesita todo juez cuando viene la víctima y quiere escuchar y empieza a preguntar. Creo que es la declaración justa. Es más, yo le pido a la justicia, muchas veces la justicia toma... De oficio, yo desconozco, ¿de oficio se puede actuar? Claro, Sí, totalmente. En este caso, si hay un juzgado es como de para turno. que ya alguien levante un teléfono y esté pidiendo, por favor, la declaración de esta A ver de esta si el mujer. doctor Carlos Benítez nos está mirando, Sí. si nos puede, para desasnar esta duda que tenemos, si la justicia podría actuar de oficio cuando esta persona, adolescente, expone tan fuertemente a su padre, ex guitarrista de la Versuit Vergarabat, ex pareja de Romina Gaetani, y lo denuncia públicamente con un relato estremecedor en las redes sociales. Nos estamos comunicando con el doctor Benítez. Ok. Cuando lo tengas, decime Sí. a ver qué nos dice Raúl. ¿Cómo no? Escuchen esto. Es terrible. Me alejó de toda mi familia y de mi mamá, a cambio de tranquilidad económica, colegios caros, vacaciones, instrumentos musicales, estudio, Luna Parks, River y camarines. De lo que mi mamá carecía. Ella solo tenía amor. ¿Es poco? Pregunta Lucila o Ume, como quieran. Pero mamá me descuida, dice papá. Dice papá que con mamá nunca voy a poder ser alguien. Dice que mamá solo me quiere por plata, que ella no me ama. Y después dice, papá, ¿qué me hiciste? ¿Qué me estás haciendo? Después del manoseo y de la violación venía el sushi y estaba todo bien. De buen humor, había abrazos y palabras lindas en familia, vacaciones. Y cuando estábamos solos, volvía la pesadilla de siempre. Mamá, ¿dónde estás? Gritaba cada vez que dormía, en silencio. Mamá, ¿me escuchás? ¿Alguien me escucha? Yo no puedo seguir. Es tremendo. No puedo seguir. Tremendo. ¿Y sabes qué? ¿Y saben qué? Y le digo a la audiencia, muchas personas que están mirando este programa se sienten identificadas. ¿Te emocionas, Telio? No puedo seguir. Muy fuerte. Es horrible. Es desgarrador horrible, el relato. es horrible lo que dice esta persona. Es horrible. Y lo leemos porque ella lo hizo público. Que un hijo de puta se quiera coger a su hija. ¿En qué cabeza de mierda entra? No puedo seguir leyendo, chicos. No puedo. Es que es muy fuerte, Lío. Es muy fuerte. Lo que pasa es que son tantas hojas y cada punto y aparte es una historia con un peso tan fuerte, tan fuerte. Guarda, Lío, guarda. Ella dice, me enfermé. Y escuchen esto, mi garganta explotaba de placas. Escuchen esto. Mi vagina de hongos. Mis pies de más hongos. Mi cerebro de miedo y de tristeza. Me quedé pensando lo que pasó a Lío y a todos estamos muy conmovidos y yo venía diciendo que seguramente mucha gente que está mirando este programa pasó y pasa situaciones muy parecidas. Esta historia que están escuchando hoy es más normal de lo que ustedes imaginan. Esta historia que estamos escuchando hoy es una historia de las tantas que llegan a las redacciones, a los canales, en donde uno queda descolocado. Son historias que uno nunca quiere escuchar, en donde una madre abusa de un hijo, en donde un abuelo abusa de un nieto. Son terribles, desgarradoras, y pasan en la alta sociedad, pasan en la clase más baja, pasan en la clase miembro de la media. familia, con abuelos, Sí. con tíos, con Pasa padres. y Con está. vecinos. Y pasa, y la verdad es que ahora lo leemos y encima lo estamos leyendo en primera persona y no estamos leyendo una declaración en un juzgado, estamos leyendo
a una nena, relatarlo como si fuera aún más nena. Entonces, sí, realmente es durísimo. Las cosas que dice, cómo lo relata, la forma en que lo cuenta. Leo se puso mal en una parte que la verdad es que alguien me escucha. Y además, ¿sabes qué, Mariana? Sí. Con esto que digo que es más común de lo que parece, lamentablemente Sí, es sí, más claramente. común. Yo sé que si nos ponemos en un grupo de intimidad a charlar, estas historias están muy cerca de nosotros, como sociedad. Estas historias que pasan, le pasó a algún amigo, le pasó a alguna amiga, son historias que están, que son terribles y que están. Lío, ¿estás un poquito más animado? Sí, me parece que es muy fuerte lo que le pasó a esta chica. Me parece que cualquiera que nos está escuchando y viendo puede sentir lo mismo o puede haber estado pasando lo mismo. No sé, se me viene mi familia a la cabeza, criaturas en la familia, y de solo pensar que hay gente como Lucila que vivió esto por parte de su padre, de un tío, de un abuelo, no, discúlpenme, chicos, no merecen vivir. Discúlpenme. Yo sé que es muy delicado, pero a esta gente hay que cortarles el pito y tirárselo a los chanchos. Discúlpenme, yo no le encuentro otra explicación. No. Además, los casos han demostrado que son irrecuperables, o sea, personas que han estado detenidas por violación han salido y han vuelto a violar, o sea que... Son reincidentes. Son reincidentes. Lo que me parece que tenemos que hacer desde aquí, a partir de esta denuncia de Luli, es alentar a que toda persona que esté pasando por una situación así, sea menor de edad o no, denuncie, ¿sí? Lo podés denunciar con un amigo, con un familiar, en la justicia, pero contalo, no lo calles porque no es algo que esté bien. No es normal, aunque te lo haga tu mamá, tu papá, tu abuelo, un vecino, es algo que está mal. Un adulto no tiene por qué tocarle las partes a un menor de edad, a una criatura. Totalmente. Por sobre todas las cosas. Además hay mucha gente que está pasando esto en este momento, así que se animen a hablar. Acá en la Argentina sucede, en las provincias, en toda la República Argentina. Carlos Benítez, que ha venido al programa, que yo recién preguntaba si algún abogado cercano nos puede... Claro. Dice, si un fiscal de oficio puede iniciar... un fiscal de oficio puede iniciar la causa ya con las pruebas de las redes. Y es el padre el que tiene que demostrar su inocencia y obviamente se agrava por el vínculo. En un ratito vamos a estar nosotros por otro tema hablando con el doctor Fernando Burlando, pero está Raquel Hermida, la doctora Raquel Hermida, Fernando, que es abogada, especialista en violencia de género, ha tenido muchos casos. Raquel, ¿estás ahí? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Bien, gracias por salir. Vos sabés que estábamos contando el relato en primera persona que expone la hija de un músico y realmente es estremecedor. No sé si estabas viendo o si estás al tanto de esto, pero la denuncia. Es horrible, Raquel. No sé si la pudiste leer, la carta. No, la carta no pude leerla, la verdad, pero bueno, estamos hablando de un delito muy grave, de un delito que tiene una pena hasta de 20 años y estamos hablando de un abuso sexual agravado, doblemente agravado, ¿no? Por lo que dice ella, por el acceso carnal y por fundamentalmente la relación y el vínculo que existe entre ambos, que es el de padre e hija, ¿no? Fíjense que la persona que tiene la obligación de cuidarla, de garantizarle a ella su educación, es quien está haciendo la corrupción de ella a sí mismo. Así que bueno, obviamente, seguramente algún fiscal la tomará o ella misma buscará un asesoramiento, pero sí, y este tipo de delitos
no solamente implica como primer medida la pericia a la víctima, sino también implica un pedido y corresponde a un pedido de prisión preventiva, ¿no? Esto es importante por la cantidad de años de la condena y además por fundamentalmente la peligrosidad de este tipo de abusadores que repite sus actos. Raquel, te cuento que la víctima en este momento está mirando el programa. Yo ayer me comuniqué con ella para brindarle la contención de este canal, de este programa, conocer un poco su historia. Ella me dice, necesito tiempo para acomodarme con todo lo que está pasando. Digo, como ella está mirando, y si bien nosotros ponemos el corazón en este programa, pero vos sos la que tiene la sensibilidad y la cosa esta de especialista con la materia, ¿qué le podés decir a ella? ¿Qué le aconsejás a ella que está mirando a la víctima? ¿Qué puede hacer? Bueno, yo lo que le aconsejo es que pida ayuda. Nosotros somos un equipo interdisciplinario. Puede comunicarse conmigo y se le otorga el primer turno, que es con una psicóloga especialista en abuso sexual, que le va a dar los tiempos que ella necesita, tanto para la denuncia como para empezar a conversar, ¿no? Pero lo importante es que los abogados no estamos preparados para esta temática, por eso yo trabajo en equipo y por supuesto trabajo con psicólogos muy preparados y psicólogas muy preparadas, igual que psiquiatras, ¿no? Que están dispuestos a ayudarla desinteresadamente a los fines de poderle dar una indicación y que ella cuando esté lista inicie la denuncia, ¿no? La denuncia Está penal. claro. Pero es una denuncia muy fuerte y es un delito demasiado grave como para que esté sola. Lo que tiene que pedir y reconocer es que necesita ayuda y por supuesto no va a ser de un abogado, sino va a ser de personas especializadas en la materia que sepan escucharla e indicarle cuáles son los pasos a seguir si quisiera hacerlo y estuviera en este momento con toda la posibilidad de hacerlo, porque un proceso penal no es un proceso fácil y hay que estar preparado para realizar una denuncia. Yo Raquel, siempre aconsejo primero asesorarse. Ok, Raquel, después de tanta experiencia vos con casos similares, digo, a nivel psicológico, por ahí nos podés dar una devolución por esa experiencia, sin ser especialista en la materia de psicología. Digo, el comportamiento de una persona que atraviesa lo que atravesó Lucila o Ume, como la querramos llamar, ¿dónde hace ese punto de inflexión para decir, basta, stop, quiero salir a contar mi historia y sacarme esa mochila de encima? Bueno, cada una de las víctimas tiene sus tiempos. No podemos indicar un momento, sino seguramente cuando lo habla en terapia va a encontrar ese momento donde hizo clic. A lo mejor en una relación del padre con otra tercera persona, a lo mejor en el miedo de que su padre vaya a repetir la acción que realizaba con ella con otra menor. O sea, algo se enteró, algo le dio vuelta en su cabeza, algo hizo que estallara y bueno, eso lo va a descubrir también en sesiones de terapia porque no es tan fácil darse cuenta cómo, dónde uno hizo la inflexión, dónde uno hizo el basta, ¿no? Y bueno, el basta todavía no ocurrió. Va a ocurrir en el momento que ella se decida a iniciar la denuncia y que esté contenida para hacerlo, porque es fundamental no dejar nunca sola a la víctima. Claro. Y fundamentalmente asesorarse antes, ¿no? Exacto. Ahora, Raquel, el paso que ella da cuando decide contar Sí. en todas estas hojas que tenemos impresas acá, su relato, su experiencia, desde que tiene uso de razón y antes hasta el día de hoy, es importantísimo porque ella rompe esa barrera que antes la dejaba en esa especie de cárcel familiar, porque estamos hablando de su propio padre, el hombre que le dio la vida. Bueno, recordemos que el delito más habitual en la Argentina es el abuso sexual del menor
y dentro del ámbito familiar, o sea, Espantoso. doméstico. O sea, es lamentable, pero si nosotros nos dirigimos a La Plata, a donde está el Tribunal de Casación Penal, vamos a ver que los anaqueles de todas las salas de casación penal están ocupados por abuso sexual contra niños de sus propios padres, que son en realidad los número uno de los agresores sexuales. Y por supuesto también lo son los familiares cercanos. Pero bueno, el padre hasta ahora en nuestro país lleva el porcentaje más alto. Quiere decir que es más fácil que te abusen en tu casa que fuera de ella. Es terrible lo que te digo, pero es una realidad y que hay que detener, porque te cambia y te deja una cicatriz de por vida, una cicatriz que te modifica todas tus conductas, Raquel, muchísimas conductas. ¿Qué tal, Raquel? Yo quería hacerte una pregunta para la gente que nos está mirando en este momento. Nosotros estamos viendo acá y estamos escuchando una chica que se flagelaba, que se cortaba, realmente le decían que estaba mal psicológicamente, pero ella le pasaba todo esto, o sea, hacía todo esto por esto que le estaba pasando en la casa. ¿A qué le tenemos que prestar atención en la casa? ¿A qué le tenemos que prestar atención en los chicos? ¿A qué tipo de conducta? Perfecto. ¿Cuáles son los indicadores de abuso? Muy buena tu pregunta. Los indicadores de abuso son encopresis, que significa hacerse caca encima, eneuresis, que significa hacerse pis encima, los cambios de conducta repentinos, por ejemplo, la falta de sueño, también las alteraciones en el sueño, como las pesadillas. También tienen relación, por ejemplo, el tema del alimentario, dejar de comer de más, digamos, tanto la bulimia como la anorexia. Claro, por eso ella dice, llegué a pesar 35 kilos, Claro, Raquel. No, es espantoso. Es escalofriante. Sí, es terrible. Si Bueno, tienen el hecho tiempo, de querer léanlo porque cortarse. es impresionante. Sí, Raquel. El hecho de querer cortarse es querer desaparecer, matarse, poner un final con ese calvario que vive, ¿no? Sí. Es terrible, pero bueno, hay que prestar mucha atención y en niños y niñas, porque lamentablemente no existe. Sí existe el sexo del abusador, que en un 90% en nuestro país está representado por el hombre, pero la víctima de abuso puede ser hombres o mujeres. No Está hay Claro. distinción. Buenísima Raquel, la aclaración, Raquel, muy bien. muy Raquel, bien. te agradecemos muchísimo este aporte en un momento muy duro del programa, en donde quedamos todos conmovidos con esta historia terrible. Muchísimas gracias. Gracias por esa palabra justa. Yo sé que Ume está mirando el programa, la persona víctima está mirando el programa y no va a dudar en hacer lo que vos manifestaste. Así que te agradezco mucho, Raquel, muy amable. Un beso enorme para ella y que con gusto cuente con nosotros. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Raquel. Muchas Muchísimas gracias. Le vamos a pasar el teléfono. El programa tiene una estructura, chicos, hay un montón de otros temas. Nos fuimos quedando con esto porque la verdad nos parecía que había que hacerlo visible. Si bien es un programa de espectáculo y que está para entretener, para divertirnos y también no dejar de lado la actualidad, este es un tema Es la vida, candente, Leo, es la vida. parte de la vida, es lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Nadie está exento y a cualquiera de los que seguramente en casa puede también estar cercano a una situación tan espantosa, Fernando, como la que relata en las últimas y recientes horas Uma o Lucila, como quieran. Para cerrar, a mí me gustaría que puedan ver un poco el arte de Lucila o Ume, como quieran, Andrea. Hay un video en donde ella toca la guitarra y lo que decía en esa exposición que acabamos de leer, de algunos fragmentos, porque es extensísima, lo que me salvaba a mí era la música y era la guitarra. ¿Lo tenés preparado para que podamos compartir un poquito de Uma con su arte? Creía que estaba soñado, estaba anestesiado, me estaba quemando. Lo mismo que vos, lo mismo que el sol, lo mismo que yo, lo mismo que vos, lo mismo que la casa que estaba vaciada, mis ojos que reían, la gente asustada que me preguntaba, lo mismo que yo.
Bueno, si Ume te da paz, un poquito la música, acá te ponemos a vos en pantalla para que puedas pasar de la mejor manera toda esta ola que se viene de justicia, de querer ir a la justicia, a declarar, a dar el testimonio. Mucha paz a tu corazón. Estamos con vos, estamos con las víctimas. Te deseamos todo lo mejor, te mandamos un beso grande. Contás con el run run del espectáculo para hablar y para entender tu historia. Así que muchísimas gracias por las palabras de ayer y sé que está mirando el programa. Obvio, y a la mamá también, y que entienda que uno en ningún momento, chicos, quiere incomodar. Yo sé que Mariana sabe bastante más de esta historia y que es un tema complicado, porque se ha contactado con empleados de la familia que saben cosas y que es un tema que seguramente tendrá que continuar su paso en la justicia, ¿no, Mariana? La verdad que sí, es un tema muy delicado, esta es la palabra de ella y la verdad es que sin ánimos de complicar más las cosas, sino de leer lo que ella decía. Sí, me ha llegado información, la verdad es que el entorno de Oscar se está enterando en este momento y están en shock, pero bueno, esperemos que esto continúe en la justicia y que se haga justicia. Yo quiero decirles que me llega un WhatsApp en este momento de una persona que suele escribir, que ha escrito para diferentes obras y diferentes ficciones, que está viendo el programa y que está muy mal, se sintió muy identificada con lo que le pasó a Lucía, porque a ella también le pasó lo mismo. Le dije si quería que diéramos el nombre, me pidió reserva, pero que realmente desgarrador lo que le pasó a Lucía, y ella pasó exactamente por una situación muy parecida, no con el papá, pero pasó por una violación y es el día Maxi, de hoy que ya es una persona grande y... Valoramos ese testimonio, lo valoramos, pero realmente, como yo decía anteriormente, toda persona que está mirando este programa sabe que esto es más común de lo que uno imagina. Lo que uno imagina, porque a uno le parece ilógico, chicos, o sea, como decía Lío, es el padre, es la familia, uno no le entra en la cabeza, uno que está bien no le entra en la cabeza. Yo lo que quiero, Mariana, es, vos conoces un poco de esta historia, sí. Entonces lo que quiero que nos cuentes hasta donde puedas, sin nombrar, sí, sin decir qué empleado, a qué se dedicaba esta persona empleada por parte del papá, ¿no? De Ume, es eso, ¿no? Para no comprometer. Pero sí, vos averiguaste, estuviste en contacto y sabés un poco más avanzada esta historia, ¿no? Sí, a mí lo que me confirmaba es que nunca fue un padre muy presente, que la verdad le costó siempre el tema este de la paternidad, que puede ser una patología con lo que ella después describe. La verdad que es algo que tendrá que ver la justicia, pero esta persona me comentaba que cuando Ume era chiquita vio algo un poco sexual en la nena, ¿sí? No con el padre, pero sí se lo ha comentado el padre y el padre... como que en cierta forma lo que me dice es que en ese momento lo naturalizó. Espantoso. Cuando hablamos de este músico y ustedes ven la imagen de Romina Gaetani, es porque ellos, para los que recién se están enganchando, fueron pareja. Acá vemos a Oscar y a Romina. Oscar es el padre denunciado por parte de Ume, que decide hacer una exposición espantosa de lo que ha vivido, que arranca el lío diciendo... Desde que tiene uso de... No desde que tiene uso de razón, porque ella habla desde los 2 años, que eso es lo que a mí también me llama la atención. Cuando habla desde los 2 años, ¿no? Lo que te pega en el corazón. Claro, pero por eso ahí o sea, me bajan mis sobrinitos que tienen 5 años, tu hijo... Chicos, tengo una información de las otras hijas de Oscar. La verdad es que tienen una excelente relación con el padre y que cuando Ume hizo esto público no lo podían creer. Quiero aclarar también, que es una información que había corroborado, que Ume es o era parte de la banda de Romina Gaetani con su padre, con Oscar Rigui. Ahora, ¿qué la hizo a Ume soportar todo ese proceso
que según ella... El miedo, Lío. Claro, pero a El su miedo. vez trabajar con el padre, acceder a los viajes, a River, ¿sabés lo al que pasa? Luna Park, Que se a los va- colegios. Pasa a enfermar el vínculo. Claro, Ojo, es claro. Pasa a ser una familia Que se enferma. entienda Claro, que es una pregunta totalmente. que hago, ¿eh? hay una Creo que lo mano importante similar. sería que hable Romina Gaetani. Creo que el testimonio de Romina Gaetani desde el punto de vista de haber sido pareja, de haber conformado parte de la familia, sería muy importante, ¿no? Sobre todo siendo mujer y no sé si en este momento o en algún momento participó de actrices argentinas con el tema de los derechos de las mujeres y demás. Creo que sería, Romina, muy importante. Yo tu creo, declaración. vos sabés que yo pensaba eso, digo, si también era importante escuchar a Romina. Y yo creo que sí. Sí, Sí, por Pero o sea, Romina supuesto. no quiere hablar, No, pero Romina. está bien, Discúlpenme. está bien, la respetamos. Pero Sí. también con esta cuestión de que hay una responsabilidad social. A ver, cuando a nosotros nos llega esta historia, tenemos una responsabilidad Bueno, pero también como medio y como programa de la responsabilidad de uno escuchar una historia. Uno no puede hacerse el que no escuchó esta historia. Creo que si uno con respeto le pregunta a Romina Gaetani qué opinión te merece lo que vos viviste entre el papá y la criatura, me parece que ella puede dar su devolución. Podrá decir, mirá, era un papá encantador, o podrá decir la Mira, verdad. hasta donde yo sé tal Claro, cosa. totalmente. Claramente, bueno, pero no es la primera vez que vamos a escuchar que el colectivo de actrices es selectivo. Lo sabemos, lo sabemos. Es un colectivo que a mí me gusta, que banco mucho, pero es selectivo. Y donde, en este caso, tocan a una persona que quieren, esperemos que Romina Gaetani hable porque estuvo expuesta con este señor que hoy está recibiendo una denuncia tremenda. Y como decía Fer recién, tiene una responsabilidad social. Enrique Stola es psiquiatra y agradecemos que hable con nosotros para tratar de ayudarnos a encauzarnos un poco en la comprensión del perfil de una persona que según su propia hija lo describe como violador. Buenas tardes, doctor. Está al aire. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atendernos, doctor. No sé si estaba al tanto del relato, de lo que estábamos contando, pero hay una hija que decide denunciar a un padre famoso porque era violada sistemáticamente desde que tiene uso de razón hasta hace una semana. Y el relato realmente es estremecedor, es incomprensible, no resiste análisis, o quizás sí, pero por parte de ustedes que son los que entienden en la materia. ¿Cómo descubrimos o cómo se traza el perfil de una persona que ejerció esta actitud sistemáticamente durante muchos años con su propia hija? Sí, escuché algo de lo que iban hablando y quería decirle lo siguiente. A ver, una víctima de abuso habla cuando puede y cuando esa víctima de abuso está sometida a la dominación del abusador, puede estar con él, puede parecer que está bien cuando está realizando actividades con él. En este caso puede también tocar en la misma banda, etcétera, hasta que logra romper esa dominación y puede hablar. Ella pudo hablar ahora, pero podrían haber pasado 20 años más todavía, Claro, y recién podría hablar claro. dentro de 20 años. Usted, Y doctor, dice no algo hay- fundamental, perdón, el dominio del abusador hacia la víctima. O sea, es donde el juego del perverso se mantiene todo el tiempo, ¿no? Ahí, dominando la situación. Domina permanentemente, porque además domina con la vergüenza que siente quien ha sido víctima del abuso, domina con el afecto, porque un niño o una niña que vienen siendo abusados necesita y quiere encontrarse con un padre, pero ve que ese padre siente que ese padre la agrede permanentemente, pero no tiene elementos para romper ni para entender lo que sucede. Exacto, Entonces, doctor. pero llega un momento en donde puede poner límites. Ujú. ¿Y de qué Pero manera? no Y cu- poner límites significa distancia. Claro, bueno, pero... Generalmente pueden poner distancia. Claro, ella hoy sale a contar, hoy digo en las últimas horas, sale a contar una historia que parece un guión de película, porque tiene un montón de aristas que uno a medida que va escuchando, leyendo, mejor dicho, digo escuchando porque pareciera como que la estoy oyendo, ¿no?
Cuando uno va leyendo ese relato, parece escrito por el mejor guionista que jamás hayamos visto. Supera Claro, la ficción. es muy detallado, muy concreto, y estamos morigerando lo que dice esa carta por el horario, porque y eso que hemos contado cosas, Raúl. Sí, yo le quiero preguntar al doctor, ¿qué lleva al abusador a abusar a su niña, que es su ídolo, su papá? Si me puede contar usted qué es lo que lleva con su experiencia, ¿no? El abuso, a ver, ahí decían de que a las otras chicas estaban sorprendidas, etcétera. Que un abusador abuse de una de sus hijas no significa de que tiene que abusar de todas. ¿Sí? Puede elegir a algunas en donde el placer que siente es el ejercicio de poder sobre ese cuerpo. Eso es fundamentalmente el abuso y son fundamentalmente las agresiones. Es una agresión a través de la sexualidad. Y pueden manipular totalmente ese cuerpo y a esa personita. Trasciende el tema de que es la hija. Eso sería incesto paterno filial, pero esa práctica, quiero decir que es una práctica cotidiana, que aparece un caso, pero por cada caso debe haber 100. Claro, es lo que yo manifestaba. No se denuncian, es muy difícil denunciarlo. Espantoso. Doctor, espantoso. yo manifestaba hace instantes que esta historia que es tan dura y estamos todos muy choqueados y conmovidos, es más común de lo que uno imagina, ¿no? En donde vemos a abuelos, a padres que violan, que abusan de sus hijos, nietos. Es terrible toda la situación. Por supuesto. Hay estadísticas en España que hablan de por lo menos un niño o niña de cada 5 ha sufrido algún nivel de agresión sexual. Entonces, es muy difícil llegar a hablar y estos personajes viven un goce muy especial porque ejercen el poder total. No es solo el momento de la sexualidad, es todo el momento y tiene una persona que está dominando las 24 horas del día. Están dominando las 24 horas del día, ese es el goce que tienen. Es tremendo. Doctor, le agradecemos su tiempo, su exposición, ha sido muy claro, le mandamos un abrazo a la distancia, muy amable, Muchas gracias. Ahí estaba Enrique Estola, médico psiquiatra, para ayudarnos a entender un poco el perfil de un hombre, tal cual lo describe su propia hija. Estamos hablando de Oscar Rigui, el papá de Ume, expareja de Romina Gaetani, que lo acaba de denunciar por violación. Seguimos. Último momento. Exclusivo. Primicia. Mariana Nanis acorralada. Claudio Canilla la denuncia por estafa. Así es. Ahí tienen la imagen de una de las parejas que se han metido en la justicia, que se han denunciado mutuamente de una manera realmente sorprendente. Cuando decimos Mariana Nanis acorralada y denunciada por estafa,